En este siguiente curso vamos a hablar de la inserción, actualización y eliminar datos. Y como vemos ya está nuestra base de datos para poder utilizarlo. Y ya que las tablas no tienen nada de datos y así podemos usarlos para poder agregarles. Y vamos a utilizar el query y vamos a hacer una inserción de datos en cuanto a cualquier tabla. Y una de las tablas va a ser is insertar en la tabla nacionalidad. Utilizando evalves, que se utilizará para insertar registros donde algunos valores, y además de que entre paréntesis vamos a poner default, ya que la clase primaria va a estar aleatoriamente, y entre coma y entre comillas vamos a poner español, y quiere decir que lo que estamos haciendo es que se observen en las tablas tenemos nada más dos campos, que es el id y la nacionalidad. Entonces nada, vamos a poner dos datos en ellos, y por lo siguiente vamos a hacer repetirlo con un default otra vez, con un número aleatorio y el nombre de la nacionalidad, que ahora vamos a poner Brasil. Aquí me equivoqué, pues español, pero en realidad es España, ya que una nacionalidad puede ser España y no español. Ya por lo siguiente volvemos a lo mismo, ponemos Brasil, se cierra la comilla y ponemos un paréntesis y se cierra. Se abre, ponemos un default, se pone la comilla, comilla y ponemos otro tipo, una nacionalidad que es Argentina, se cierra y se pone un coma. Y así sucesivamente hasta que tengamos tan siquiera 5 registros para poder iniciar la eliminación o la actualización de datos antes de ello. Y una vez terminado de llenar todos nuestros datos, lo que vamos a hacer es darle run para poder ver si se pudieron insertar esos datos, y que por lo ven, sí se pudieron insertar, no tuvo ningún error. ¿Y cómo lo podemos ver? Bueno, antes de ello sí tuvo un error, pero ¿por qué? Porque no lo pudimos definir, que default no estaba haciéndose aleatorio, sino uno determinado, entonces lo tuvimos que utilizar un alter table para poder modificar y que sea aleatorio, es decir, a un autoincrementable. Y ya una vez esto, lo que vamos a hacer es guardarlo con un nombre en específico para poder usarlo posteriormente, y esto se va a llamar una inserción nacionalidad. Ya después de eso, nuevamente volvemos a hacer lo mismo, lo insertamos en la tabla de posición ahora, y lo que vamos a hacer va a ser un evaluate para que se puedan insertar los registros donde algunos de los valores, siendo la clave primaria y otro tipo de campo que sería el nombre de la posición y la descripción. Entonces aquí ya son 3 campos, lo que vamos a hacer es ponerlo dentro ahí, o sea, el id, que va a ser un default, una coma, entre comillas vamos a poner la posición de ese lugar del fútbol, que sería delantero, entre comillas va a ser delantero. Una coma, y entre comillas vamos a poner cómo se llama ese campo, que es el tipo de posición, que vamos a poner que ese ya está. Ahora vamos a poner la descripción y vamos a poner uno breve, que puede ser jugador que juega en la posición de ataque. Y así podemos observar que podemos registrarlo así los 3 campos. Vamos a volver a hacer lo mismo para poder agregar el de centrocampista, la defensa y portero con sus breves descripciones. Y una vez terminado todo rellenarlo, lo que vamos a irnos es a la tabla y vamos a refrescarla, viendo que se pudieron registrar todos los tipos de posiciones. Ahora vamos al siguiente. Ahora lo vamos a hacer de una inserción de varios, es decir, que todo ahorita lo que hicimos, que son independientes, lo vamos a llevar dentro de la tabla de jugadores que tienen que están adentro como una clave foránea. Y lo que vamos a utilizar es a una que depende de todas, que es la tabla de jugadores. Vamos a intersectarlo y vamos a poner un evaluate entre paréntesis, que es un default, entre comillas Sebastián, el nombre del jugador, la edad
y la fecha de nacimiento. Ahora viene lo más importante, que son las claves foráneas. Lo que vamos a utilizar es, vamos a seleccionar el ID nacionalidad y va a tener definido como un IT. Esto nada más como que renombrarlo. Esto no es necesario, esto lo podemos dejar aparte. Después vamos a realizar una subconsulta de nacionalidad de esa tabla y le vamos a poner ahí un N como referenciarlos. Ahora un query, esto lo que va a hacer es poder seleccionar la fila donde está el nombre de nacionalidad y esto, bueno, ahorita vamos a buscar cómo se llama. Si lo definimos como nombre, entonces se va a llamar nombre solo igual al, al nombre de una nacionalidad que pondremos que deben estar ahí predefinidas ya, y esto siendo España, y con un límite de 1 para asegurarnos de que solo devuelve una fila en caso de que haya más de una coincidencia. Volvemos a hacerlo con otra clave foránea que ahora es lo de la posición. Seleccionamos la clave foránea que es posición, podemos ponerle ahí un especificador con as, eso no es importante, y vamos a indicar que la subconsulta que vamos a realizar, que va a estar dentro de la posición JGH, que es la tabla. Posteriormente, nuevamente, vamos a especificar una condición para seleccionar la fila donde el nombre de la posición debe de estar. Tenemos que buscar bien cómo se llama ese campo para no equivocarnos, que sería tipo de posición. Igual el nombre de cualquier posición que podemos utilizar. En este caso podemos poner delantero, portero, etcétera. Y vamos a poner que es un delantero. Y se va a utilizar un límite 1 para asegurarnos lo mismo que devuelve una fila por si hay una coincidencia y no se están repitiendo y solamente nada más. Y así sucesivamente vamos a hacerlo, vamos a seleccionarlo, vamos a dar room y luego, por lo que veo hay un error, es una falta ortográfica. Lo que vamos a hacer es identificarlo, que falta poner el word para poder seleccionar la fila. Ahora volvemos a tener otro error y es como la nombramos, nos equivocamos al ponerla, nos faltó una A. Volvemos a tener un error y es por ya, es porque como ahorita lo ponemos predeterminado los números, lo que vamos a hacer es modificarlo para que sea autoincrementable. Entonces vamos a cambiar esto de la tabla, vamos a ponerle que es jugadores y su modificación es en el elite jugadores. Y lo que va a integrar es un autoincrementable para así no tener este error. Volvemos a seleccionarlo y efectivamente podemos ver que sí nos pudieron realizar esas inserción. Refrescamos nuestra tabla y vemos que sí se pudieron lograr insertar lo que hemos pedido dentro del jugador, y así sucesivamente lo podemos realizar en todos los jugadores. Y lo que más importante es de que vamos a utilizarlo más de 5. Y lo volvemos a hacer con las otras consultas con diferentes nombres, diferente nacionalidad y diferente jugador. Y por lo visto ya lo hicimos.
Aquí muestro cómo está y todas las inserciones que utilizamos dentro de ello. Otra forma de hacer la inserción es por medio de la tabla, nuevamente. Esto es con la finalidad de poder hacerlo más práctico y no nos dificulte en el código, ya que con ello podemos tener unos errores ortográficos y no pueden hacerlo, o eliminamos una por accidente, y aquí ya nos muestra las fichas sin necesidad de estar moviendo, cambiando. También el id de cada una de las tablas para poder seleccionarlas y tener una mayor eficiencia cuando la estemos utilizando. Y aparte, un punto importante de haberlo utilizado el autoincrementable es que cuando ya nos vamos a bajar a otra tabla, vemos que automáticamente nos manda un identificador propio. Y nuevamente hacemos lo mismo, agarramos el id del jugador y el id del equipo, y la fecha que va a estar desde el inicio, y después la fecha del fin que ya no va a estar, que ya se acaba toda la carrera del jugador. Realizando 5 inserciones para poder usarlas más adelante en los diferentes cursos. Y una vez de agregar todos los campos de las tablas, lo que vamos a hacer es una actualización. Esto lo que vamos a utilizar es el loop date con el nombre de la tabla, es lo que va a indicar la tabla que se va a actualizar. Poniéndole jugadores, vamos a poner un set que es el que establece el nuevo nombre para el jugador, y vamos a poner el nombre del campo, que es el nombre, igual entre comillas el nombre que quisiéramos agregar. Después vamos a poner un query, que es el que va a especificar la condición que va a seleccionar el id del jugador. Entonces tenemos que ver la tabla, que es el 1, como su clave primaria. Y aquí tuve unos errores, me falta tengo que poner el nombre del campo, que es el id. Después de ello vamos a observar nuevamente si estamos bien, que cómo se llama, y en este caso se llama id de jugador. Ponemos un igual y ponemos el id donde está ubicado. Después de ello seleccionamos el código y le damos run. Y vemos que se ejecutó bien, volvemos a lo refrescamos y vemos que por Sebastián se cambió a Damián, y vemos cómo es una actualización de datos. Bueno, ahora vamos a hacer una eliminación de datos. Aquí lo que vamos a hacer dentro del código es darle un delete from y el nombre de la tabla, que es jugadores, o nacionalidad. Vamos a indicar la tabla a la cual se eliminan los datos, y el where, el nombre del id donde está posicionado, y le pusimos que 6, pero como ahorita no tenemos el 6, ahorita vamos a poner 6 y Holanda. Esto quiere decir que como ahorita no la hemos utilizado para cualquier cosa, sí lo podemos eliminar. Y una vez esto eliminado, podemos ver que también lo podemos hacer de esta manera.